Muy bien, bienvenidos. De nuevo estamos en el canal Betania de Guadalajara y en la sección de devocionales y queremos compartir en esta mañana una vez más contigo un texto bíblico para reflexionar sobre él y de manera que podamos comenzar el día como siempre con una exhortación, una palabra de ánimo para bendecir nuestras vidas y tomar el aprendizaje que es al fin y al cabo el propósito que tenemos con todas estas enseñanzas devocionales, predicaciones o estudios que divulgamos en nuestro canal de Betania de Guadalajara, España. Recuerden que es España, porque aquí también hay una ciudad de Guadalajara menos importante que la de México, pero también muy, muy bonita, preciosa. Así que les invitamos para que se den un paseo por esta ciudad cuando les venga bien. Recuerden también que si les agrada el vídeo, pues que les invitamos a que nos pongan el like y se suscriban de manera que podamos seguir creciendo y proponiéndoles a todos ustedes una palabra de bendición, a lo menos día sí, día no, que es lo que pretendemos, y sumándolo con los cultos y con los estudios bíblicos, tengamos un canal repleto de enseñanzas para todos aquellos que quieran acercarse a él y de alguna manera ayudarlos a crecer y a prosperar en la vida espiritual. Amén. Así que bienvenidos y vamos adelante. Les voy a poner el texto bíblico que vamos a desarrollar porque creo que es lo mejor en principio. En Mateo capítulo 17, versículo 17, Jesús responde a sus discípulos, y este capítulo es después posterior al 16 o los anteriores, donde los discípulos no podían echar fuera los demonios de un muchacho que su padre les trajo para que hicieran ese trabajo. Y no pudieron hacerlo, entonces se dirigieron a Jesús, o el Padre se dirigió a Jesús y les dijo que sus discípulos no habían sido capaces de solucionar el problema de su hijo, por lo que cual respondió Jesús y dijo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá». Y en el 18 dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella misma hora. Es increíble, impresionante las palabras que Jesús usa con sus discípulos. Palabra fuerte es esta, ¿verdad? Generación incrédula y perversa, que le está diciendo a sus discípulos. Algunos creyentes dicen que Jesús no hablaba tan fuerte o que era muy suave, pero evidentemente tiene palabras muy fuertes. Pero vamos a ver la diferencia y por qué razón Jesús habla tan fuerte y a quién le habla fuerte y a quién le habla suave. Evidentemente que sí, que es una palabra fuerte, pero son palabras para sus discípulos. Jesús nunca hablaría a estas palabras o de esta forma a un nacido de nuevo que viene a él con todas las necesidades primarias. No lo haría así, evidentemente. Pero ser discípulos de Jesús requiere estar dispuestos a escuchar reprimendas semejantes a estas e incluso todavía más ofensivas si cabe, porque Jesús trata con sus discípulos de manera que los va a preparar y a hacer fuertes para presentarse delante de cualquier tipo de ministerio o de autoridad sin que sufran ni miedo ni temores. La iglesia de hoy está llena, por el contrario, está llena de personas que creen, pero que no están, no tanto de personas que estén dispuestas a dejarse enseñar. Hoy es complicadísimo enseñar o reprender a la gente. Todo el mundo sabe todo el mundo tiene respuesta para todo, lo vemos en las redes sociales, y cada uno tiene su perspectiva, su manera de ver las cosas. Y está bien si vives en la vida genérica, pero si te sujetas a ministerios o te sujetas a una congregación, tienes que estar dispuestos a sufrir también las reprimendas para que puedas crecer conforme Jesús hacía crecer a sus discípulos. Las personas de hoy son susceptibles, son inmaduras y que ante cualquier reprimenda, a cualquier momento en que le des un golpecito, se sientan ofendidas y abandonen la iglesia, o lo que es peor, dejan de creer en quien les discipula y acaban posiblemente en cualquier lado impropio o incorrecto. He oído muchas veces decir a personas, incluso líderes, que Jesús nunca
sería ofensivo y que no hablaría de esta manera, pero no es cierto. Este texto nos dice completamente lo contrario. Jesús evidentemente es suave y extremadamente delicado en su lenguaje y en sus acciones, es cierto, pero con aquellas ovejas nuevas y tiernas que dolidas y heridas vienen a Él. No podría ser de otra manera que Jesús les hablara de una forma maravillosamente suave, pues Él ha venido precisamente para restaurar a las ovejas perdidas. No ha venido para diseparlas ni para golpearlas, sino para reunirlas, restaurarlas, sanarlas en todos los sentidos. Pero no así con sus discípulos, a los que en muchas ocasiones como esta les aprieta, les exige y les pide más dedicación, más credibilidad, más convicción. Es necesario apretar un poquito a los discípulos, porque los discípulos no son como los creyentes, los que no quieren recibir ningún tipo de trato, los creyentes habituales o domingueros o como le queramos llamar, sino los que quieren servir al Señor tienen que ser formados y forjados a través de la presión y de situaciones o palabras tan fuertes como las que Jesús les dijo a sus discípulos. Recuerde que leímos el texto, generación incrédula y perversa, y se lo está diciendo a sus discípulos. No porque Jesús les odie ni tenga ningún rencor, simplemente porque está procesándolos, tratándolos para ser los hombres fuertes y válidos para el servicio. Ser discípulo difiere mucho de ser un creyente, y seguir a Jesús difiere mucho de recibirlo como Salvador. Podemos hacerlo como Salvador, pero quizás lo despreciemos como Señor de nuestras vidas. Y Él tiene que ser Salvador y Señor, porque lo uno conlleva al otro, si no, estamos haciendo algo a medias e impropio y no correcto. Dios o Jesús es nuestro Salvador, pero inmediatamente de su salvación debe convertirse también en nuestro Señor, y especialmente si tú postulas para discípulo, tienes que aprender a recibir golpes fuertes de Jesús como discípulo, como preparación para un hombre cristiano fuerte y capaz de enfrentarse a diferentes cosas. Tenemos tendencia a la comodidad en esta generación. Vivimos en la era del bienestar, En el estado del bienestar es lo que procuran todos los gobiernos, o al menos eso es lo que dicen, aunque luego discrepan mucho de lo que dicen, pero vivimos en el estado de bienestar, y todo aquello que no nos es fácil o es rápido nos incomoda tremendamente. Y yo veo gente que se incomodan por cualquier cosa. Y es necesario que esto no ocurra con aquellos que quieren ser sus discípulos, porque se van a encontrar en alguna ocasión con una palabra fuerte de Jesús y posiblemente les hiera, les haga daño. Y les digo que Dios al que ama disciplina, por lo tanto tenemos que estar atentos. También he oído a muchos creyentes y muchas veces darle la gloria a Dios y decir gloria a Dios cuando algo se les ha regalado, pensando que las cosas de Dios deben ser siempre regaladas. Si algo no viene de Dios, es como que no es de Dios. O sea, si alguien no viene regalado, es como que no es de Dios. Pero por el contrario, encontramos a David, que decía en sus salmos que no ofrecerá a Dios nada que no le cueste. Él sabe que lo que se ha de ofrecer a Dios tiene que tener un coste, porque lo que Dios nos ofreció a nosotros, que es a Cristo y a Cristo crucificado, evidentemente tiene el coste de su dolor. Y por lo tanto, lo que más honra y glorifica a Dios es aquello que nos ha costado algo, no aquello que nos lo regalan o que nos han regalado. Jesús evidentemente no quiere a nadie a su lado que no viva intentando superarse. Hay gente en la iglesia que no entiende esto, que estamos en los servicios, estamos en los ministerios de forma negligente, sin intentar superarnos un poquito cada día. Y Dios no acepta esto, y Jesús tampoco. Dios es amor, Jesús es amor, el Evangelio es amor, pero el reino de las tinieblas no se anda con chiquitas, no anda con contemplaciones. El reino de las tinieblas avanza, ataca y anda como león rugiente, tratando de encontrar a quien devorar, y no frena, y como decía el Satanás delante de Dios en aquel texto del libro de Job, anda por el mundo dando vueltas y observando, tratando de encontrar
a quién hacer daño. Por eso hemos de ser preparados, especialmente los que quieren servir a Dios, los que quieren servir en la iglesia. La iglesia necesita hombres y mujeres llenos de fuego, que soporten la represión, amorosa del Espíritu. Al fin y al cabo es una reprensión amorosa, porque no es para hacernos daño, sino para formarnos. Y que también no retrocedan ante las amenazas diversas, ni se inquieten siquiera por las palabras fuertes que el Espíritu Santo nos va a hablar en ocasiones. Porque nos va a tratar. A veces tenemos miedo de los sueños. Tenemos por ahí un programa pendiente con mi hermano Alfredo sobre los sueños. Y en los sueños vemos a veces tremendas atrocidades que lo único que representan es lo que estamos haciendo mal y que debemos de cambiar y transformar. Y muchos de nosotros estamos siendo negligentes en nuestro servicio al Señor. Recuerden a Jesús reprendiendo a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, en aquella frase tan dolorosa, hermano, porque lo único que pretendía Pedro era hacerle bien a Jesús, que no te acontezca tal cosa, que mueras en la cruz. Era una buena intención. El corazón de Pedro está lanzado en esa palabra, pero Jesús le corta tajantemente y diciéndole, apártate de mí, Satanás. Si cualquiera de nosotros recibe semejante palabra del Espíritu de Dios, quizás saldríamos corriendo. Y solo quería bendecirle, pero Pedro recibió la reprensión y no se apartó, al contrario, siguió adelante, volvió a cometer otro error grave más adelante y volvió a sufrir la mirada de Jesús, acusadora o como sea, o amorosa sería seguramente, pero se sintió acusado tremendamente cuando le negó por 3 veces y recuperó su vida de nuevo para seguir adelante. Y fue así hasta llegar un siervo útil y fiel, incluso hasta la muerte. Eso es lo que consiguió Jesús con estas frases fuertes para sus discípulos y algunas otras frases muy fuertes que usó ya para los impíos depravados que le rodearon en algunas ocasiones. Pero hablamos de estas frases que eran para sus discípulos. Generación incrédula y perversa. Dios quiera que no nos llame a nosotros incrédulos. Y no digo que no estemos en esa disyuntiva de dudar muchísimas veces de la palabra de Dios. ¿Deseas servir a Jesús en la iglesia? Esta es la pregunta de esta reflexión en esta ocasión. Buena cosa desea, decía el apóstol Pablo. Si deseas servir al Señor, buena cosa deseas, pero que sepas que te van a presionar. Y no por otra cosa. No por ningún problema. Algunas personas cuando las presionamos en la iglesia se sienten perseguidas o despreciadas, pero no, es sencillamente para mejorar tu servicio y hacerlo más excelente para el Señor, a quien todos servimos. Todos somos sirvientes de Cristo, todos somos sirvientes de la obra y por lo tanto debemos perfeccionarnos los unos a los otros y debemos aceptar los halagos y también, cómo no, las reprensiones. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 8, que no te lo tengo escrito ahí, pero que te lo voy a leer y te lo voy a decir, te lo voy a simplificar. A quien Dios deja sin disciplina es bastardo y no hijo. Le considera un bastardo y no un hijo. A quien Dios deja sin disciplina lo considera un bastardo y no un hijo. Por lo tanto, nosotros no queremos eso. Estoy seguro que deseamos ser hijos y no bastardos. Así que el fin de la reflexión de este día es que dejemos de ser tan susceptibles y seamos hombres maduros, serviciales en la obra de Cristo y nos dejemos procesar por nuestros compañeros, especialmente si estos compañeros, si estos hermanos en Cristo pertenecen al ministerio pastoral o a la dirección de la iglesia. Es una reflexión importante, hermanos, porque sin disciplina nadie va a ser considerado un hijo y sin santidad, y la santidad no es posible sin la disciplina. Por lo tanto, si Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia, nosotros debemos también estar preparados para ser obedientes y dispuestos a dejarnos reprender. No es tanto que no tengamos nada nunca en contra de nadie, pero sí que al final escuchemos aquello que nos dicen para que podamos oírlo y de alguna manera rectificar nuestros errores y poder ser hombres y mujeres que sirvamos a Dios fielmente y en todo tiempo, en todo momento y con todo nuestro corazón
y nuestra alma. Amén. Así que vamos a orar una vez más para ayudarte en la oración. Y también te pido que ores por mí, por nosotros, por esta congregación, para que podamos avanzar y seguir creciendo, que no es nada fácil, porque como te dije antes, el diablo no se anda con chiquitas. Sigue procurando nuestro derrumbe continuo, pero somos más que vencedores en Cristo. Así que oramos y terminaremos el devocional como siempre con los horarios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, queremos ser hombres y mujeres que se dejan disciplinar. Hemos entrado en el reino para que tu palabra nos dirija. Señor, tu palabra es palabra de dirección, palabra de rectificación de lo que se había perdido a lo que se ha encontrado. Y ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, ponerla por práctica en nuestras vidas y seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe hasta alcanzar el premio, Señor. Ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, hasta ser esos discípulos, esos varones aprobados que, Señor, tú les otorgas esa condición de varones aprobados porque han peleado la batalla, porque han luchado y porque hemos ganado, porque tú, Señor, eres el que ha procurado la guerra final, la batalla final, el triunfo final para nuestras vidas, para nuestros corazones. Si alguien, una vez más, digo en este día, en este devocional, no te conociera y escuchara esta palabra, nuestro anhelo, nuestro deseo, es que puedas revelarte a su persona y que esta persona, Señor, a través del llamado del Espíritu Santo pueda acercarse a ti y recibir la salvación que tú le ofreces, porque eres un Dios que salva, un Dios que perdona. Y por eso, Señor, habrá muchos todavía que tienen que ser integrantes del pueblo de Dios y deseamos que a través de este devocional alguien pueda hacerlo en este día de hoy. Gracias por tu amor, por su misericordia y, Señor, si algún hermano está desanimado, desalentado, que tú vengas a sus vidas, lo restaures plenamente, Señor, y pueda comenzar de nuevo a pelear esa batalla en la cual tú nos has metido a todos. Y necesitamos, Señor, ser hombres y mujeres capaces de soportar la disciplina. Tus palabras, que son palabras de edificación, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les bendigo a todos los que están presentes y a los ausentes y a los que lo verán en el futuro. Que tengan una gran bendición y nos ayuden a seguir adelante en este canal. Hemos encontrado por aquí un filón por causa de la pandemia. Queremos aprovecharlo, pero también queremos que nos ayudéis en ello y que oréis por nosotros y nos digáis en los comentarios qué hacemos bien o qué hacemos mal. Quizás con eso también podemos rectificar algunas cosas que estemos errando en ellas. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Hasta el próximo devocional.